Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 10. Cornelio manda llamar a Pedro. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Pedro en casa de Cornelio. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: Hace 4 días a esta misma hora,
las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante, y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo a un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 20. Conquista de Rabá. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Joab sacó al grueso del ejército y devastó el país de los amonitas. Llegó hasta Rabá, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén. Al rey de los amonitas, David le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras y rastrillos y hachas. Lo mismo hizo con todos los pueblos de los amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Guerra contra los filisteos. Después de esto, hubo una batalla contra los filisteos en Geser. Fue en esa ocasión cuando Sibecai, el husatita, mató a Sipai, descendiente de los gigantes. Así sometieron a los filisteos. Luego, en otra batalla que hubo contra los filisteos, Elihanán, hijo de Yair, mató a Lagmi, hermano de Goliat el gitita, cuya lanza tenía una asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, es decir, 24 dedos en total. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de Rafá, el gitita, que cayeron a manos de David y sus oficiales. Nuevo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 21. David hace un censo militar. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo: Vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: Que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo, pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel?
Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén, y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército, y en Judá 470.000. Pero Joab no contó a los de las tribus de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David le dijo a Dios: He cometido un pecado muy grande al hacer este censo, he actuado como un necio. Yo te ruego que me perdones la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David: Anda, y dile a David que así dice el Señor: Te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad fue a donde estaba David y le dijo: Así dice el Señor: Elige una de estas 3 cosas: 3 años de hambre, o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y que no caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste, y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor: Basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro. Y David le dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que le dio la orden de cesar el pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. David construye un altar. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: Dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando, y al mirar hacia atrás vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo: Véndeme una parte de esta parcela, para construirle un altar al Señor, al fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Ornán le contestó a David: Su Majestad, yo se la regalo, para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Pero el rey David le respondió a Ornán: Eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Fue así como David le dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar. Allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor, y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor le ordenó al ángel que envainara su espada. Al ver David que el Señor le había respondido, le ofreció sacrificios. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto, como el altar del holocausto que se encontraba en el santuario de Gabaón. Pero David no fue a consultar al Señor a ese lugar porque, por causa de la espada del ángel del Señor, estaba aterrorizado. Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 22. Entonces dijo David: Aquí se levantará el templo de Dios el Señor, y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Preparativos para el templo. Luego David ordenó que se reunieran los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas,
y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser más grande y famoso de toda la tierra. Y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo para el Señor, Dios de Israel. David le dijo a Salomón: Hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo: Ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos, que sean sus enemigos, lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado, yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo, y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido. Que te dé prudencia y sabiduría para que, cuando estés al frente de Israel, obedezca su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Después David les ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo: El Señor su Dios está con ustedes, y les ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región, y estos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor, para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. Que la presencia de Cristo Jesús, que encontramos en la Biblia, ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.